Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy les voy a traer el video tutorial para la creación de vectores, que es una de las preguntas que me estaban haciendo en el foro sobre cómo íbamos a almacenar cierta cantidad de de clientes de facturas. El modo a trabajar va a ser por vectores. ¿Qué es un vector? Bueno, me imagino que lo habrán leído en la plataforma, en los tutoriales, también la documentación que he publicado. Ahí habla sobre vectores y array. Bueno, sería lo mismo. Entonces vamos a hacer una breve explicación para tomar apunte de eso. Entonces, el vector no es más que una variable que nos permite almacenar varios tipos de variables del mismo tipo. ¿Sí? ¿Cómo sería? En modo gráfico, este sería el vector, un array, una línea que nos permite almacenar, ¿sí?, en cada casilla un tipo de dato. Estos tipos de datos generalmente son los mismos, ¿sí? ¿Cómo así? Este es el vector. Todo este es nuestro vector, ¿sí? Todo este. Hasta ahí, punto claro. Ahora, este vector se divide en celdas, ¿sí? Cada celda, bueno, vamos a hacer puntos. Cada celda va a ocupar un espacio en memoria de un dato. Vamos a suponer que este vector puede asumir varios tipos de datos. Puede ser de tipo int, de tipo doble, de tipo string, o en su efecto puede ser de tipo objeto. ¿Sí? Puede almacenar objetos. En este caso vamos a trabajar con el objeto cliente. ¿Qué quiere decir eso? Que cada casilla de nuestro vector va a ser un objeto de tipo cliente, y esa casilla va a estar subdividida por los atributos que va a mantener nuestra clase cliente. Recordemos que la clase cliente tiene los siguientes atributos: celular, nombre, apellido y cédula. Esos serían nuestros datos iniciales. Vamos a borrar esto y guardamos. Estos serían nuestros tres atributos. O sea, cada casilla de nuestro vector va a almacenar esos datos en tiempo de ejecución. No los va a almacenar en disco duro, ni en CD, ni en una memoria USB. Eso lo va a mantener en memoria. Cuando ya el programa se cierra, esos datos se pierden. Por eso era que uno de los estudiantes me preguntaba que cómo iba a guardar esos datos en disco duro. No, hasta ahora no vamos a trabajar esa temática. Más adelante iremos a trabajar eso. Entonces, ¿cómo podemos acceder? Vamos a suponer que este vector se llama cliente, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos acceder a cada posición del vector? La manera de acceder a cada posición del vector es por medio de un subíndice. Los vectores se componen por posiciones, como ustedes lo están viendo. ¿Cómo podemos acceder? Bueno, por la posición. La primera posición sería la posición 0, esta otra, la siguiente, la posición 1, y esta sería la posición 2, y así sucesivamente. En este caso, en Java podemos declarar los vectores de dos formas. ¿Cómo así? Podemos declararlo, por ejemplo, el vector cliente, y abrimos corchete y cerramos. Aquí de pronto no lo ven, miremos así. Esta sería la forma de trabajar con vectores. Ya aquí hemos declarado un vector, pero a ese vector le tenemos que dar una inicialización que llamamos.
y sería new igual new, nuevo, el tipo de objeto que pertenece, que sería cliente. Mire que escribo la primera letra en mayúscula como está en nuestra clase clientes, y abrimos el corchete y le asignamos el tamaño que queremos que tenga nuestro vector. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos asignar la posición de 6 si queremos. ¿Qué quiere decir? Que en realidad tiene 7 posiciones. Ojo, ¿por qué? Porque tendría 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si contamos desde 0, 6. ¿Sí? Esta otra grande que está acá. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Ya eso lo veremos en el ejemplo siguiente que vamos a hacer. Vamos a trabajar dos modos. Vamos a trabajar el modo vector y el modo array. Las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Vamos a trabajar los dos. Ya ustedes implementarán en su proyecto el que mejor le parezca. Entonces ya yo me adelanto a los hechos. Tenemos nuestra clase, revisemos nuestra clase cliente, que es la misma que ustedes deben de tener. Y vamos a la interfaz. Mire que la interfaz es la misma. Entonces vamos a ejecutar nuestro botón guardar. Algunos decían agregar y que no guardaba. Bueno, aquí sí va a guardar. ¿Por qué va a guardar? Porque va a guardar en el vector, ¿sí? Va a ocupar un espacio en memoria en tiempo de ejecución, que eso es guardar, ¿sí? Entonces nos dirigimos a ese botón, hacemos doble clic. Ya yo tengo un código aquí, lo voy a colocar en comentario y lo vamos a hacer desde cero. Primero que todo nos dirigimos donde comienza la clase. Vamos a hacer una breve explicación de cómo está conformada nuevamente esta clase. Recuerden que es un frame, ¿sí? Pero ese frame en sí es una clase que extiende o hereda de JavaScript frame, es otra cosa, pero es una clase, ¿sí? Extiende de esta otra clase, por lo cual puede heredar todos los atributos del JFrame, ¿sí? Bueno, ahí está ahí. De aquí declaramos una variable de tipo suma, ¿sí? Miren, tipo suma, y declaramos nuestro vector de objetos, ¿sí? Si queremos un vector de enteros, pues declaramos un vector de enteros. En caso tal que necesitemos, declaramos el nombre, hacemos el vector. Cuando ustedes hacen esos corchetes, ya el compilador sabe que usted ha creado un vector y que lo ha inicializado de tipo int y que le asigna un tamaño, por ejemplo, de 20. Listo. Y cerramos punto y coma. Mire, ya hemos creado un tipo de vector entero. En este caso no lo vamos a utilizar, vamos a borrarlo. Y tenemos creado un vector de objetos de tipo cliente, ¿sí? Con un tamaño máximo de 4, por ejemplo. Entonces seguimos y nos dirigimos ahora al botón, ¿sí? Aquí tenemos que utilizar un acumulador. ¿Para qué nos va a servir el acumulador? Porque recuerden, con lo que les estaba explicando, que tenemos que acceder a la posición de ese vector para asignar esta flechita mejor, para asignar, ¿qué vamos a asignar? Para asignar, o en su caso sacar los datos de esa posición del vector. Asignamos y sacamos la información del vector. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el subíndice. Entonces, para eso tenemos que tener un acceso a ese subíndice. Para eso declaramos ese acumulador acá. O esa es mi lógica, ¿sí? Ustedes pueden manejar otra lógica. Entonces, colocamos el acumulador. ¿Cómo se hace un acumulador? En este caso lo hemos declarado por acá, lo inicializamos en 0 y decimos que suma va a ser igual al contenido que tiene suma, que en este caso es 0 más 1, ¿sí? Para que comience 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a probarlo si es así.
llamamos la función system.out.print. ¿Cómo sacamos ese? Sé que de pronto no se van a aprender el código, entonces digitamos sys, buscamos la ayuda de NetBeans, control barra espaciadora, y mire que ahí nos aparece la sugerencia y copiamos el primero y ya lo cortamos y copiamos lo que nosotros queremos copiar, o el texto que queremos que salga en pantalla. Entonces en este lado es, vamos a escribirle contar dato, un ejemplo, escribimos un guión, ¿sí? Entonces para yo concatenar un dato con otro se utiliza el símbolo más, ¿sí? ¿Qué hace el símbolo más? El símbolo más lo que hace es unir, concatenar una frase con otra. Entonces yo quiero concatenar la palabra contar dato, esta frase, con el dato que yo quiero. Entonces simplemente coloco suma. Vamos a eliminar esta otra. Si yo quiero concatenar otro dato, simplemente lo que hago es escribir nuevamente el signo más para que me haga esa unión. Y si yo voy a digitar un dato, ojo, algo que hay que tener pendiente, los datos que están declarados, las variables las podemos colocar tal cual como están acá, pero si yo quiero escribir algo, hacer referencia a algún dato, es entre comillas dobles, y escribo hola, bien, por ejemplo, ¿sí? Y escribo esas palabras que quiero que salgan, ¿sí? Eso por el momento vamos a utilizarla así. En este caso, si yo oprimo el botón guardar varias veces, él tiene que ir acumulándome y sumándome, ¿sí? Él me va a sumar esos datos acumulados y me los va a mostrar en pantalla. Vamos a probarlo. Le damos clic derecho, Run File, y le damos guardar. Mire, aparece aquí en la parte inferior, dice contar dato 1. Vamos a pinchar otra vez. Mire, dice contar dato 2, y así sucesivamente, todas las veces que yo presione el botón, ¿sí? ¿Qué está haciendo ahí? Está acumulando ese dato y me lo está mostrando por pantalla. Eso es lo que estamos haciendo en ese caso. Ahora recuerden que estamos trabajando con objetos y queremos, vamos a cerrar acá, yo quiero, como estos son los datos de la clase, yo quiero capturar cada dato de este tel file. Recuerden que esto es un tel file. Yo quiero capturar cada dato de esto para mandarlo al vector, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante el constructor de la clase, que lo hemos dado anteriormente. ¿Cuál es el constructor de la clase? Esta línea de código. De la 29 a la 24, que es que cierra la llave que abre, la llave que cierra. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo. Primero que todo, bueno, está aquí en comentarios, debe quedar tal cual como está en comentarios. Recuerden que el primer dato de cédula es de tipo doble, por lo tanto debe al momento de capturarlo debe ser el mismo tipo de dato, ¿sí? Y ahí se va a presentar un inconveniente y lo vamos a corregir enseguida. Entonces, como debe retornar en una variable de tipo doble, declaramos la primera variable tipo doble. Buscamos la ayuda, doble, y lo llamamos cédula, ¿sí? Cédula. Hay otra forma de hacerlo más directo, pero eso lo vamos a ver en la unidad siguiente, que sería ¿qué? Sería el tema de refinamiento de código, ¿sí? Ya eso les toca a ustedes. ¿Cómo el código sería más eficiente? ¿Cómo es un código más eficiente cuando el código tiene menos líneas de código? Eso sería un código más eficiente. Entonces, declaramos esta variable de tipo doble que se llama cédula. Escribimos igual y llamamos al JTField, donde digitamos la cédula, en este caso es este campo, y
miramos el nombre y se llama JT cédula. Listo. Nos dirigimos a la línea de código y escribimos JT control barra espaciadora para la ayuda y miramos cédula. Damos doble clic. Ahora, ahí solamente hemos llamado al JT fiel, pero no hemos capturado el dato que está contenido en ese JT fiel. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos punto y el método para obtener los datos se llama get. Recuerden, analizadoras y modificadoras. En este caso necesitamos un método analizador de ese JT file que se llama get. Obtener es lo que significa obtengo el dato de ese campo de texto y el método se llama getText. Listo, obtenemos ese campo, le damos punto y coma y miremos que nos sale un error. ¿Por qué este error? Porque el dato que retorna este método es un dato string, pero nosotros estamos almacenando en un tipo doble, por lo tanto presenta ese error. ¿Qué debemos hacer para corregirlo? Es hacer un casting, igual que en las películas. Usted se presenta, ¿sí? A los que son actores, se presenta, hacen su audición y si salen bien, pasan a hacer la película, ¿sí? Que hace el casting en ese caso, lo evalúa. Lo mismo tiene que hacer el casting de en programación. Es la misma analogía. ¿Cómo se hace ese casting? Con unas simples palabras que se llaman doble mayúscula la primera, doble punto y llamamos al siguiente método que se llama parse doble. Ahí está, damos enter y él nos reconoce. Como ya habíamos escrito esto anteriormente, tenemos que borrar y dejar entre paréntesis lo que nos pide. Nos dice que está un paréntesis que debemos de cerrarlo, lo cerramos y ya hace el casting. ¿Qué está haciendo el casting? Está transformando este tipo de dato string en un tipo de dato doble, ¿sí? Y miren que ya automáticamente se corrige. En el caso tal de que este fuera un entero, un tipo int, tocaría hacer un int.parseInt o integer, generalmente se conoce así, y viceversa. Si queremos transformar un tipo de dato entero a un tipo de dato string, también se hace un casting, se llama eso. Listo, podemos borrar esta línea de código que ya la hemos explicado. Con el nombre no presenta problema. ¿Por qué no presenta problema? Porque el nombre es un tipo de dato string. Miremos en la clase y miren que es un string, ¿sí? No hay problema, y con la cédula también un string. Entonces ya esto está listo. Quedarían esas líneas de código. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Hemos hecho la captura de los datos de las casillas, de estas tres casillas, ¿sí? Y tenemos ya el indicador o el puntero donde queremos insertar un dato en el vector, ¿sí? Ya eso lo tenemos. Para hacerlo de una manera dinámica, no estática. Entonces, como generalmente nosotros nos encontramos en videos tutoriales de YouTube, de una forma dinámica, que solamente ellos asignan una posición específica al vector, ¿sí? Y lo llenan. Aquí lo estamos haciendo de una forma dinámica, utilizando ya una interfaz gráfica. Bueno, sigo. Ahora, ya hemos capturado esos datos. Ahora necesitamos pasarlos al vector para almacenarlos y poder trabajar con ellos y procesar esos datos. ¿Cómo se hace eso? Listo. Como ya yo tengo un vector creado de tipo cliente, necesito mandar esos datos al vector.
¿cierto? A cada posición del vector. ¿Qué hacemos? Sencillo. Llamamos al objeto que hemos creado, que se llama CLI, abrimos los corchetes y mandamos la posición donde queremos insertar, que se llama suma. Ese puntero se llama suma. Lo inicializamos, le escribimos new, llamamos al objeto a cual pertenece, a la clase a cual pertenece ese objeto, perdón, y recuerden que tenemos dos tipos de constructor. Tenemos el constructor vacío y el constructor de clase. Verifiquemos y tenemos el constructor de clase y el constructor vacío. En este caso el vacío no nos va a servir ahora, necesitamos nuestro constructor de clase. Lo seleccionamos y miren que él automáticamente nos reconoce esos tipos de variables que hemos creado. Separémoslo para que se vea mejor y hacemos un punto y coma, que es el error que nos muestra, y queda definido el método guardar en un vector los datos de mi cliente. ¿Sí? Ya, ¿qué quiere decir? Que todos los datos que yo digite en esta parte van a ser guardados. ¿En dónde? En un vector. Listo. Ahora, todos los datos que yo haga aquí quedan guardados, pero la idea es verificarlo. Vamos a coger el botón buscar para que nos enliste, para que ustedes tomen evidencia de que sí está haciendo lo que debemos, sí está haciendo lo que nos pide requerimiento, que es guardar en un vector o guardar los clientes en tiempo de ejecución, así dice el requerimiento. Listo. Aquí está el botón buscar, nos dirigimos, hacemos doble clic y nos dirigimos al botón buscar. Vamos a colocar esto en comentario y lo vamos a hacer desde cero. Entonces, la manera de recorrer este vector es por un ciclo for o un ciclo while, que me imagino que ya eso ustedes lo tenían que haber trabajado en pseudocódigo, ¿sí? Que son esas estructuras. Vamos a recorrer el vector y vamos a ir extrayendo cada dato del vector. Cada dato es una clase de tipo cliente, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Listo. En pocas palabras sería eso. Entonces declaramos, vamos a hacerlo por un for. Escribimos for control barra espaciadora para ayuda y seleccionamos el primero, este, y le decimos, ¿sí? Yo quiero recorrer el vector, pero el vector tiene un límite que está establecido aquí. Para no colocar 4, bueno, yo voy a colocar 4 o 3, más bien 3, 4, colocamos 4, y ustedes cuando me refinen el código, ¿sí? Y sea un código, porque hay dos maneras: refinamiento, ¿sí? Que a veces lo que hace es refinar nuestro código, que sea más limpio, que sea más preciso, que presente menos ambigüedad. Y ustedes, ojo, este es un regalo para el tercer periodo. ¿Qué iría en este número 4 aquí? Iría el tamaño del vector. ¿Cómo pedimos el tamaño del vector? Llamamos al vector punto len, punto y coma. Ese sería el método que iría aquí. Miren, borramos ese punto y coma y sería lo mismo que yo escribiera 4, ¿sí? Pero de esto una manera mucho más estructurada que escribir 4. Listo, voy a escribir 4 y ustedes tienen que hacer ese cambio. Esperemos que no se les olvide, menos con este tutorial. Ok, continúo. Listo, aquí recorremos el vector desde la primera posición hasta la posición 4 menos, ¿sí? Como la estructura la recuerdo un ciclo donde inicializa en i,
donde y es igual a 0 siempre y cuando y va a avanzar, siempre y cuando y sea menor que 4. Si y es menor que 4, aumenta en 1. Entonces, ¿qué hace ahí? Pregunta. ¿Sí? El compilador le pregunta, y eres igual a 0, inicializas en 0. Y hace la condición, dice, y eres menor que 4, sí, porque y vale 0. Ok, hace lo que tenga que hacer aquí, regresa y pregunta nuevamente, aumenta en 1, después que ya termina, aumenta en 1, más, aumenta en 1, y nuevamente evalúa, ya aumentó en 1, ya ahí no vale 0, vale 1, y le pregunta, y 1, y que vale 1, es menor que 4, sí, ok, hace lo que está dentro del for y aumenta, y así sucesivamente hasta llegar a i mayor o igual a 4. Cuando ya i es igual a 4, dice i vale 4, 4 es menor que 4, falso, listo, entonces no entra y termina su tiempo de ejecución. Ahora vamos a imprimir los datos para ver si es verdad que están en vector. Buscamos la ayuda, system.out, borramos, ok, perfecto, y vamos a escribir, por ejemplo, cédula, que es el primer campo, cédula, un guioncito, ¿sí? Vamos a concatenar y escribimos esa posición del vector, ¿sí? A la cual queremos acceder, que sería, entramos al vector, mandamos su posición, que es i, punto, el dato que queremos obtener. Mira que automáticamente me reconoce todos los atributos de la clase, ¿sí? Y para yo obtener un dato, que yo quiero obtener un dato, es, recuerden, con el método get que ya hemos creado. Entonces get, miren, y es cédula, listo, cédula, perfecto. Ahora, aquí no me presenta error, ¿sí? Pero si yo borro esto, vamos a hacerlo, borrémoslo, ok, bueno, porque está ln. En algunos casos presenta un error porque está diciendo que me está retornando un tipo de datos doble. Recuerden que la cédula es doble y me dice que tengo que hacer un casting. ¿Cómo hago el casting? Aquí es mucho más sencillo, simplemente hago doble comilla en caso tal a lo que se le presente y escribo la concatenación y listo. Eso para en caso tal que le saque ese error. Listo, cédula, vamos a concatenar y escribimos nombre para darle una estructura más profesional. Llamamos nuevamente al objeto, llamamos a la misma posición, punto get nombre apellido, listo. Bueno, yo creo que con esos datos podemos verificar si lo que escribimos es verdaderamente cierto. Ok, guardamos los cambios y ejecutamos la primera interfaz. Entonces escribimos la cédula 12, nombre Luis y teléfono, escribo un teléfono, listo. Guardamos, mire que aquí está el resultado que guardamos. 3, vamos a cambiarle el nombre, Carlos, listo, perfecto. Por lo menos ha llevado las ejecuciones bien. Listo, aquí se presenta 3. Lo podemos dejar hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí y ya les digo por qué. Ahora vamos a enlistar a esos clientes. Listo, me está botando un error. Perfecto. Vamos a mirar por qué es el error. Dice, hay que analizar esto. ¿Cómo son los errores? Miremos aquí. Dice un null pointer exception. ¿Qué está diciendo? Que hay un campo vacío. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo.
que hay un campo vacío de nuestro vector. ¿Y dónde se presentó el error? Miren la línea, aquí dice ViewClient, que es en esta interfaz que se nos presentó el error, en la línea 136. Si uno poncha aquí, nos dirige automáticamente a la línea. Listo. Y ahí nos muestra dónde surgió el error. Ok. Listo. Y salió el error. Y hay que verificar de dónde salió el error. Ya. Ok. Listo. Fácil. Aquí nos está diciendo que hay un campo vacío. Y que fue en esta línea de código, ¿cierto? Lo que tenemos que analizar es que el contador no lo estamos inicializando de 0, lo estamos inicializando de 1, ¿sí? Entonces eso presenta un error, aquí está en 0, entonces la primera ejecución, cuando entra al botón guardar, él guarda 1, o sea que en la posición 0 no está guardando nada, ¿sí? No está guardando nada, está guardándola en 0. Al guardarla en 0, la palabra reservada doble no puede guardar ese dato en 0. Entonces ahí se presenta un error porque no puede contar. Ese es el error que está presentando. ¿Cómo se corrige? Bueno, el error se corrige es que el recorrido no lo comencemos de 0, sino desde 1, que es donde tienen datos, ¿sí? Porque se está almacenando en la primera posición del vector, pero recuerden que la primera posición del vector no es 1, sino 0. Ahí es donde radica el problema. Ahora vamos a guardar y vamos a ejecutar de nuevo. Entonces tenemos 12, tenemos Luis y escribimos un número de celular. Tenemos un dato guardado, Carlos. Tenemos un segundo dato guardado y guardamos. Tenemos un tercero, vamos a enlistar y miren que me ha enlistado los datos, todos los datos, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo dejo hasta 3? ¿Sí? Porque serían 0, que es la primera posición, ¿sí? 0, 1, 1, 2 y 3, serían 4 datos. Al momento ya de ejecutar una nueva ejecución, nuevo guardado, me va a botar un error, ¿sí? Miren el error, para ir aprendiendo también a analizar los errores. Me está diciendo que el array index of book exception. ¿Cómo así? Simple. Me está diciendo que he desbordado el vector. ¿Por qué? Porque yo le di un tamaño de 4 y ya llegó al límite y lanza la excepción. Por eso lo había dejado hasta 3. Es un poco más complicado manejarlo así. Por eso vamos a hacer el próximo video con los arrays que crecen dinámicamente. Ya ahí ese es un nuevo método que se llama array, implementado por Java, que es mucho más fácil, ¿sí? Entonces ya aquí queda guardado. Igual podemos guardar, así como guardamos cliente, podemos guardar productos y podemos guardar y enlistar, obviamente, productos también, y a su vez podemos hacer lista de clientes y productos para hacer ya la factura también. Feliz noche para todos, gracias y nos veremos en el próximo video.